Prepárate para un viaje que va a estremecerte. La historia que estás a punto de escuchar no es el relato edulcorado de una estrella del pop, sino la crónica desgarradora de un ascenso fulgurante y una caída brutal, casi incomprensible. Conociste su música, bailaste su estribillo más famoso, pero te aseguro que no conoces la verdad que ardía detrás de aquella sonrisa. Hoy no hablaremos de la cantante, sino de la mujer que tocó el cielo con las manos y a la que la vida, con una precisión casi quirúrgica, fue rompiendo desde dentro. Una pionera que conquistó un país, una madre que luchó por su hija con uñas y dientes, y una víctima que terminó atrapada en un destino tan oscuro que aún hoy resulta difícil de asimilar. Porque detrás de la alegría contagiosa de Paco, se escondían traiciones, ruina económica, enfermedad, y un final que te dejará sin aliento. Quédate conmigo, porque esta es la historia descarnada de Encarnita Polo, una historia que te obligará a preguntarte, ¿cuánto puede soportar una vida antes de quebrarse? Todo comienza lejos de los focos. Encarnación Polo Oliva llegó al mundo el 22 de enero de 1939, en el barrio sevillano de La Macarena, justo cuando España trataba de recomponerse de una guerra civil que lo había arrasado todo. Nació entre silencios, entre la austeridad absoluta de una posguerra que marcó a una generación entera. Su hogar no era rico, era trabajador, digno, pero golpeado por la escasez. Su padre era confitero y traía a casa el dulce olor del azúcar y las almendras, un contraste doloroso con la crudeza de una España hambrienta y devastada. En aquella casa eran 7 hermanos, 7 bocas que alimentar en un país que sobrevivía como podía. La Sevilla de aquel tiempo no era alegre ni festiva, era gris, áspera, sostenida por la solidaridad inevitable de los vecinos que compartían lo poco que tenían. En medio de ese entorno duro, la pequeña Encarnación empezó a intuir un camino. Su voz no era solo herramienta de comunicación, era una salida, una posibilidad de escapar a un futuro que parecía condenado de antemano, pero la vida la estaba preparando a golpes. A los 12 años murió su padre, y para una familia numerosa de la España de 1951, aquella pérdida no era solo emocional, era una catástrofe. Su madre, sola y sobrepasada, tuvo que tomar la decisión más desgarradora para miles de andaluces de la época, emigrar. Sevilla quedó atrás, la Giralda, el olor del obrador, los recuerdos de la infancia, todo quedó suspendido en la memoria. La familia puso rumbo a Barcelona en un viaje que no era esperanza, sino necesidad. Barcelona recibió a Encarnita con una mezcla de oportunidades y heridas. Allí descubrió el desprecio del término charnego, un estigma hacia los inmigrantes del sur que dejó una huella profunda en su carácter. Fue en ese ambiente donde se forjó su coraza, una mezcla de orgullo y determinación que marcaría toda su vida, pero la ciudad también le ofreció escenarios, radios locales, teatros donde comenzó a pulir su estilo, a mezclar su raíz flamenca con ritmos modernos que empezaban a filtrarse desde Europa. La década de los 60 llegó como una bocanada de aire fresco, turismo, nuevas modas, nuevas músicas. Encarnita ya no era una niña, era una joven segura, de belleza racial y una voz que podía viajar del quejío más profundo al pop más pegadizo sin perder autenticidad. Y su ambición no se conformó. A mediados de la década dio un salto que pocas mujeres de su época habrían dado, se marchó a Italia. Italia, en aquellos años, era un epicentro cultural. Música, cine, moda, todo vibraba, y Encarnita no fue allí a mirar. Trabajó junto a figuras enormes como Gigliola Cinquetti y Claudio Villa, y consiguió incluso un papel cinematográfico compartiendo pantalla con Domenico Modugno, el mítico autor de Volare. Aquellos años fueron su educación más valiosa. Aprendió a dominar el escenario con fuerza, pero también con elegancia. A su regreso a España, ya no era la niña emigrante ni la joven que buscaba oportunidades. Era una artista hecha y derecha, cosmopolita, con un estilo propio que rompía con los moldes del folclore tradicional. Solo le faltaba un cómplice, y lo encontró en Adolfo Huiteman. El encuentro entre ellos fue un terremoto creativo. Él,
productor argentino con una visión moderna y conocimientos del pop anglosajón. Ella, una voz andaluza con carácter y magnetismo. Juntos crearon una unión profesional y sentimental que culminó en boda en 1969. Aquello no era solo matrimonio, era una sociedad artística. Huiteman construyó alrededor de Encarnita una producción moderna, arriesgada, con arreglos psicodélicos y bases funk impensables en la España de la época. Su primera gran explosión fue una versión renovada de Bandera, pero el verdadero fenómeno llegó un año después. Paco aterrizó en 1970 como un meteorito. Una canción aparentemente simple, casi humorística, pero con una producción vibrante que se coló en cada casa, en cada radio, en cada discoteca. España bailó, rió y se dejó llevar. Encarnita Polo se convirtió de la noche a la mañana en la reina absoluta del pop español. Su imagen era pura modernidad, minifaldas, cardados, bases funk y un sello flamenco inconfundible. Ese mismo año nació su hija, Raquel. Era el retrato perfecto de la felicidad de éxito, fama, familia. Pero la superficie ocultaba grietas. El éxito masivo, las giras constantes, el peso de mantener un nivel artístico altísimo. Todo era presión. Y cuando el amor se mezcla con el negocio, el desgaste es inevitable. Hacia finales de los 70, mientras España vivía su transición democrática, el matrimonio se rompió. En aquella época, sin ley de divorcio, aquello fue un escándalo. Encarnita quedó sola con una niña de 8 años y sin el productor que había sido su compañero y su motor creativo. Y llegó una década demoledora para ella y para toda una generación de artistas, los 80. La movida madrileña irrumpió como una fuerza arrolladora que despreciaba todo lo que sonara a tradición. Para ellos, Encarnita era parte del pasado, aunque hubiera sido pionera del pop mucho antes que ellos. La relegaron al circuito de la nostalgia. Aún así, siguió luchando. Trabajó en televisión, lanzó nuevos proyectos, intentó reinventarse, pero la industria ya no la veía. Se convirtió en una madre coraje, dedicada a asegurar el futuro de su hija y mantener un patrimonio que consideraba su única garantía. Durante los 90, siguió intentándolo. Participó durante 2 años en programas de televisión, lanzó un álbum compuesto por Moncho Borrajo, pero nada logró devolverla al estrellato. La indiferencia de la industria fue como un frío que penetraba hasta los huesos. ¿Puedes imaginar lo que supone para una mujer que paralizó un país ver cómo el mundo empieza a olvidarla? Con el cambio de siglo, llegó una de las ironías más crueles de su vida. Mientras su figura resurgía digitalmente gracias a un vídeo viral que fusionaba Paco con Single Ladies, su realidad económica se desmoronaba. En 2009, cuando miles de españoles fueron engañados por las participaciones preferentes, Encarnita cayó en la trampa de su propio banco. Perdió 70.0 euros, los ahorros de toda una vida de trabajo. Fue a los platós, pero no a cantar. Fue a denunciar que había sido estafada. Su imagen pública, aquella mujer fuerte y glamurosa, se quebró en pantalla, y la ruina la obligó a vender sus joyas, sus bienes, e incluso a desprenderse de sus gatos porque no podía mantenerlos. Un gesto que estremeció al país y dejó claro que su situación era realmente límite. Uno como si la vida quisiera seguir probando su resistencia. En 2020, recibió otro golpe, cáncer de mama, en pleno confinamiento mundial. Lo superó, sí, pero la enfermedad y su precariedad económica la obligaron a dejar Madrid. Se trasladó a Ávila para estar más cerca de su hija y poder vivir con menos gastos. Allí intentó reconstruir una rutina nueva, aunque cargada de resentimiento hacia una industria que, según ella, ya no pagaba lo que correspondía. En 2024, estalló una polémica mediática que la señalaba como indigente, lo que provocó la furia de su hija, quien desmintió rotundamente la información. La verdad era compleja, no estaba en la calle, pero dependía totalmente de su familia, y para alguien que siempre había sido el sustento, aquella dependencia era una herida profunda. Al final,
Sus necesidades médicas hicieron inevitable su ingreso en una residencia de ancianos en Ávila, y fue allí donde ocurrió lo impensable. El 14 de noviembre de 2025, España despertó con una noticia que heló la sangre del país. Encarnita Polo había muerto de forma violenta. No fue una partida apacible, no fue un final natural. Murió estrangulada, presuntamente por otro residente del centro. Un crimen que destapó un debate silenciado sobre la seguridad en residencias, sobre los fallos en la atención de ancianos con trastornos agresivos, sobre la fragilidad extrema de quienes dependen de estos cuidados. Raquel, su hija, escribió entonces el mensaje más doloroso de su vida, recordando a su madre como una mujer fuerte y única, intentando preservar su dignidad frente a la crueldad del final, y así cayó el telón de una vida inmensa. La niña pobre de la posguerra, la artista que conquistó Italia, la reina del pop español, la mujer que lo perdió todo, la víctima de una estafa, y finalmente, protagonista de una tragedia que estremeció a todo un país. Su voz sigue viva en la alegría festiva de Paco, 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 pero ahora resuena con un eco trágico, recordándonos que detrás de cada éxito brillante puede esconderse una vida golpeada más allá de lo imaginable, y que incluso quienes un día tuvieron al mundo a sus pies, pueden terminar expuestos a una vulnerabilidad aterradora. Si esta historia te ha conmovido y quieres seguir descubriendo las vidas reales detrás de los titulares, te invito a suscribirte a Los Famosos del Corazón. En pantalla tienes ahora más historias igual de impactantes.